Hola, soy Marian Rojas Estapé. Hoy quiero platicarte sobre esa combinación de deseo, nervios y miedo que surge cuando alguien nos atrae, pero no nos atrevemos a demostrarlo. Y si te dijera que en muchas ocasiones no es que no nos interese, sino que es el miedo disfrazado de desinterés, que detrás de ese no me importa o de esa actitud fría, hay un corazón que late más rápido de lo que quisiéramos aceptar. Recientemente atendí a una paciente, Marta, que tiene 46 años. Ella me compartió que llevaba varios meses encontrándose con un compañero del trabajo para tomar café después de las reuniones. Charlaron de todo, se reían, se buscaban con la mirada, pero cada vez que él intentaba acercarse un poco más, ella se cerraba, cambiaba de tema o hacía como que estaba ocupada. Un día él dejó de insistir y entonces Marta comenzó a soñar con él, a reflexionar sobre lo que habría sucedido si no se hubiera protegido tanto. Hay algo curioso en el amor. Surge en los momentos más inesperados, pero en ocasiones la vergüenza lo oculta, ya que no queremos parecer tontos o tememos el rechazo o que los demás piensen que ya no estamos en la etapa de enamorarnos. Y es que muchos romances no se desvanecen por falta de amor, sino por un exceso de temor. Cuando esto sucede, el cuerpo lo percibe, late, tiembla, se encoge, pero la mente se las ingenia para poner excusas. Dice, no siento nada, solo para evitar el riesgo de sentir en exceso. A veces el amor no se expresa con palabras, se disfraza en los gestos, en las pausas, en los silencios que nadie logra descifrar. Y ahí es donde comienza todo lo que quiero compartir contigo hoy. La gran falacia del a mí no me gusta. Qué frase tan común y tan engañosa. La escucho casi a diario en las consultas. Personas que afirman con una sonrisa forzada que no sienten nada, que no hay interés, que todo es pura coincidencia, pero basta con mirarles a los ojos para darse cuenta de que hay algo más. Cuando alguien nos atrae, el cuerpo no puede ocultarlo, aunque la mente intente hacer lo contrario. Hace poco vino una paciente llamada Marina, que tiene 45 años. Me comentaba que en su trabajo hay un compañero con el que siempre tiene roces, con quien todo parece estar lleno de tensión. No lo aguanto, me decía. Me pone de los nervios, siempre va en contra de lo que digo. Y mientras hablaba, se reía, bajaba la mirada y jugueteaba con sus manos. La verdad es que su lenguaje corporal decía más que sus palabras. Con el tiempo, se dio cuenta de que lo evitaba no porque le cayera mal, sino porque le gustaba tanto que no sabía cómo actuar. Esa es la trampa de la negación. Cuando sentimos algo tan fuerte que nos descoloca, el cerebro activa un mecanismo de defensa. Negarlo, hacer como si no pasara nada, convencernos de que todo está controlado. Rechazar lo que sentimos es una manera de protegernos del dolor del rechazo. Cuando decimos a mí no me gusta, en realidad estamos expresando no quiero sufrir si no me elige. Es una táctica para preservar nuestra dignidad, para que nadie se entere de que por dentro estamos temblando. Pero esa defensa tiene un costo. Nos desconecta de lo que realmente sentimos. Porque rechazar el deseo, la atracción o la emoción no las hace desaparecer, solo las complica más. Y muchas veces no es solo cuestión de orgullo, sino de temor. Temor a parecer frágiles, a que los demás se den cuenta de que nos importa, a quedarnos al descubierto. En la adolescencia ese temor se disfraza de timidez. En la adultez se presenta como ironía, frialdad o incluso burlas. Por ejemplo, Marina comenzó a reírse de su compañero frente a otros, como si quisiera mostrar que no le afectaba, pero cada vez que él entraba al aula, su mirada se iluminaba. Así reacciona el cuerpo cuando el corazón late más rápido de lo que la mente puede aceptar. Hay algo profundamente humano en esa contradicción. Nos aterra mostrarnos vulnerables y, sin embargo, esa vulnerabilidad es lo que más nos une. Cuando rechazamos lo que sentimos, perdemos nuestra esencia. Nos transformamos en una versión más calculada de nosotros mismos, más segura, sí, pero también más vacía. Lo curioso es que al intentar protegernos del sufrimiento, terminamos creando otro, el de no permitirnos sentir. He visto muchas situaciones similares, personas que se cuentan historias para no enfrentar la realidad. Dicen, solo somos amigos, solo me cae bien, solo me gusta su manera de pensar. Pero detrás de ese solo se oculta un mundo entero de emociones reprimidas. La mente lo racionaliza, pero el corazón lo sabe. Y cuando el corazón tiene esa certeza, por más que intentemos ignorarlo, se refleja en la voz, en la mirada,
en la energía que se genera al estar cerca de la otra persona. Negar el amor no lo elimina, solo lo vuelve más silencioso, más interno. Y lo que se reprime al final encuentra otra forma de salir. A veces como tristeza, irritabilidad, insomnio o pensamientos que regresan una y otra vez. El cuerpo tiene su forma de recordarnos aquello que no queremos reconocer. Cuando alguien expresa "a mí no me gusta", no está siendo completamente sincero, está asustado. Intenta mantener la serenidad en un espacio que le descoloca, porque el amor, incluso sin palabras, mueve un montón de cosas. Nos hace sentir vivos, vulnerables, inseguros y al mismo tiempo llenos de esperanza. No existe un mecanismo de defensa que pueda cubrir eso del todo. Por eso, cada vez que oigo a alguien afirmar con tanta convicción que no siente nada, me digo, ojalá pudiera permitirse sentir. La vida se vuelve más auténtica cuando dejamos de rechazar lo que realmente nos sucede. Y aunque cause dolor, vergüenza o miedo, solo al aceptar nuestras emociones comenzamos a vivir de manera plena. Es realmente fascinante ver cómo el cuerpo se expresa cuando la mente guarda silencio. En consulta suelo comentar que el cuerpo no sabe disimular. Puede que la persona diga, no me interesa, sin embargo su respiración se vuelve más rápida. Sus pupilas se agrandan, su tono de voz se transforma. El cuerpo tiene memoria, tiene intuición y sobre todo tiene su propia verdad. Hace poco conocí a Luis, que tiene 50 años, un tipo reservado, de esos que siempre parecen tener todo bajo control. Me contaba que había conocido a una mujer en un curso de cocina. Según él, solo la admiraba. Decía que era una persona muy amable, que sabía escuchar, que tenía una risa encantadora, pero insistía en que no sentía nada más. Mientras hablaba, sus ojos brillaban. Se notaba una mezcla de nervios y ternura, y cada vez que mencionaba su nombre, sonreía sin darse cuenta. El cuerpo de Luis narraba una historia diferente a la que su mente intentaba mantener. Cuando alguien está enamorado pero no se atreve a reconocerlo, el cuerpo comienza a actuar por su cuenta. Es como una especie de traición dulce del organismo. Aparecen los gestos repetitivos: arreglarse el cabello, moverse de un lado a otro, tocarse la cara, reír sin razón aparente, la voz se vuelve más suave, la postura se transforma, la mirada busca y se oculta. Y aunque esa persona trate de ocultarlo, su cuerpo lo revela. Existen investigaciones que demuestran que cuando estamos cerca de alguien que nos atrae, el cerebro libera dopamina, adrenalina y oxitocina. Estas sustancias modifican nuestras reacciones sin que nos demos cuenta. Por eso el corazón late más rápido, las manos se enfrían y sentimos una mezcla de emoción y miedo. No es pura casualidad, es biología, emoción y memoria funcionando al mismo tiempo. Y es que el amor no es solo una vivencia emocional, también es una respuesta física. Cuando alguien nos gusta y no lo admitimos, esa energía se queda atrapada, como si el cuerpo buscara una forma de liberarse. A veces, esa represión se manifiesta en tensión muscular, insomnio o en esa sensación de estar dándole vueltas a algo sin saber por qué. Una paciente llamada Inés, que tiene 48 años, me comentaba que cada vez que se encontraba con un vecino que le atraía, sentía su boca seca y un calor extraño. Decía que era ridículo, que no quería experimentar eso, que hacía años que no se sentía enamorada de nadie. Sin embargo, su cuerpo no se detenía a pensar si era el momento adecuado, simplemente actuaba. Y eso es lo que sucede cuando el corazón late de verdad. Responde sin pedir permiso. Lo curioso es que en muchas ocasiones la vergüenza aparece justo después de esas reacciones físicas. Es como si la mente se asustara de lo que hace el cuerpo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? No debería ser así. Entonces intentamos ocultarlo, controlar cada movimiento, pero cuanto más lo intentamos, más obvio se vuelve. El cuerpo, cuando ama, tiene un tipo de lenguaje oculto, un cruce de miradas que dura medio segundo y vale más que 1000 palabras. Una sonrisa que se escapa en el momento menos esperado. Un silencio que se extiende porque ninguno de los dos quiere que termine. Y más que un simple juego, esto es como una confesión sin palabras. Cuando el corazón no se atreve a hablar, el cuerpo se expresa y lo hace de manera torpe, con nerviosismo, con pequeños gestos que, aunque sutiles, tienen mucho significado. El cuerpo no puede engañar, solo sabe experimentar. A veces, solo con observarlo, podemos captar todo lo que alguien no se atreve a pronunciar en voz alta. Siempre he creído que la vergüenza es una emoción muy humana.
surge justo en el momento en que el deseo y el miedo se encuentran. Queremos acercarnos, pero algo en nuestro interior nos susurra: no lo hagas. Y así, para resguardarnos, nos envolvemos en una especie de manto invisible que llamamos vergüenza. Esa emoción que nos hace mirar hacia abajo, reír cuando no sabemos qué decir, o alejarnos de quien más nos atrae. En las sesiones lo veo a menudo. Personas que se enamoran, pero en vez de disfrutarlo, se sienten ridículas. Dicen cosas como: a mi edad no tiene sentido, ya no estoy para esas cosas, o ¿qué pensará de mí si se entera? La realidad es que la vergüenza no proviene del amor en sí mismo, sino de lo que pensamos que el amor dice sobre nosotros. Nos asusta que los demás perciban lo que sentimos y lo interpreten como una debilidad. Sin embargo, el amor no hace que seamos más débiles. Lo que realmente nos debilita es actuar como si no sintiéramos nada. Me acuerdo de Teresa, que tiene 52 años y es viuda desde hace más de 10 años. Un día conoció a un hombre en una conferencia, empezaron a charlar y poco a poco se dio cuenta de que volvía a sonreír sin motivo aparente. Pero me decía entre risas y lágrimas: me siento tonta, Marianne, me da vergüenza reconocerlo. Tengo hijos ya adultos, no debería sentirme así. Le comenté que esa vergüenza era una forma de miedo. Miedo a ser juzgada, miedo a revivir historias del pasado, miedo a perder el control. Pero en el fondo, lo que estaba sintiendo era algo maravilloso. Había vuelto a conectar con la vida. La vergüenza surge porque amar nos hace más vulnerables. Nos coloca en una situación donde ya no tenemos el control total y para muchas personas eso resulta aterrador. Cuando nos enamoramos, perdemos el control sobre lo que sentimos y nuestra mente intenta retomar las riendas diciendo: esto no está bien, esto no puede suceder. Es una batalla interna entre el corazón que anhela avanzar y la mente que busca protegernos. Hay personas que por temor a quedar en ridículo prefieren no arriesgarse. Se quedan observando desde la distancia, deseando que la otra persona adivine lo que sienten. Sin embargo, el amor necesita acción, necesita que estemos presentes. La vergüenza nos inmoviliza, nos hace ocultar el brillo en nuestros ojos, la sonrisa que nos delata, la ternura que se nos escapa. Y lo más doloroso es que esa parálisis, con el tiempo, se convierte en arrepentimiento. Otra paciente, Carmen, de 44 años, me compartió que estuvo años enamorada de un compañero del gimnasio. Iban juntos a clase 3 veces a la semana. Se saludaban, se reían, hablaban de cosas triviales. Ella sentía algo profundo, pero nunca se atrevió a expresarlo. Un día, él dejó de asistir, se mudó a otra ciudad y Carmen me dijo algo que nunca olvidaré. Preferí quedarme callado para no sentirme incómodo, pero ahora me da pena no haberlo expresado. Esa frase tiene mucho más significado del que parece, porque la vergüenza, si no la enfrentamos, termina robándonos momentos que podrían habernos traído felicidad. Y es que nadie nos enseña a vivir el amor sin temor. Desde que somos pequeños aprendemos a cuidar nuestra imagen, a no mostrar vulnerabilidad, a mantener las apariencias. Pero el amor descompone todo eso. Nos hace torpes, espontáneos, genuinos y nos regresa a un estado más natural, más humano. Y claro, eso da miedo. La vergüenza no es nuestra enemiga, es una señal. Nos indica dónde está nuestra herida. A veces es el rastro de un rechazo anterior, de una burla, de un amor que no funcionó. Y cuando aparece, no viene a decirnos: no lo intentes, sino que hay algo que necesitas sanar. Por eso, cuando sientas vergüenza por amar, no la critiques, obsérvala. Pregúntate qué es lo que te está tratando de proteger. Detrás de esa sensación hay una historia, una emoción antigua que solo busca ser cuidada. Y tal vez, si te animas a enfrentarte a ella, descubras que lo que más te asustaba era precisamente lo que más necesitabas experimentar. Hay amores que nunca llegan a florecer, pero ya causan dolor. Duelen porque sentimos que algo podría haber sido, pero no nos atrevemos a dar el paso. Duelen porque nos muestran vulnerables, emocionados, con el corazón a mil y la mente llena de interrogantes. Y ese sufrimiento no proviene del amor en sí, sino de la lucha interna que se genera entre lo que anhelamos y lo que tememos. He visto muchas veces esa pelea, personas que llegan a consulta diciendo: no entiendo qué me pasa, no ha sucedido nada entre nosotros, pero no puedo dejar de pensar en él o en ella.
Y es que el cerebro no distingue entre lo que realmente sucede y lo que imaginamos. Cuando sentimos algo intenso por alguien y lo reprimimos, el cuerpo interpreta esa contención como una pérdida, como si algo se nos escapara de las manos antes de haberlo vivido. Recuerdo el caso de Daniel, que tenía 49 años. Se había separado recientemente y me contaba que había conocido a una mujer que le hacía sentir vivo de nuevo, pero cada vez que pensaba en acercarse, se bloqueaba. Me decía, no puedo, no quiero volver a sufrir. Así pasaron meses llenos de mensajes breves, excusas y silencios, hasta que un día ella se cansó de esperar. Él se dio cuenta de esto demasiado tarde. Me lo confesó con una tristeza profunda. Me dolió más no haberlo intentado que haber fracasado. Cuando el amor duele antes de comenzar, suele haber un miedo disfrazado de sensatez. Nos convencemos de que estamos actuando de manera racional, de que no es el momento adecuado, de que no queremos complicaciones, pero detrás de esas palabras se oculta una emoción más antigua, el miedo a revivir viejas heridas, el temor a que la otra persona no sienta lo mismo, a no ser suficiente, a perder la tranquilidad que tanto costó recuperar. Y esa es la trampa, porque para evitar el dolor elegimos el vacío. El cuerpo siente ese conflicto, se siente en el pecho, en la garganta, en esa extraña sensación de que hay algo que no termina de salir. La mente intenta tener el control de todo, pero el corazón no entiende de lógica. Ama incluso cuando no debería, incluso cuando genera temor. Y esa dualidad, esa mezcla entre deseo y autocensura, se convierte en un sufrimiento callado que desgasta con el tiempo. El amor que no se manifiesta puede transformarse a veces en tristeza, otras en frustración e incluso en esa nostalgia extraña por algo que nunca llegó a ser. Y es que no es necesario haber vivido una historia para sentir que algo se ha perdido. A veces, simplemente la idea de lo que podría haber sido es suficiente. Esa ilusión no vivida puede doler tanto como una separación real. Una paciente, Nuria, de 46 años, me comentaba que se había enamorado de un compañero de trabajo, pero nunca tuvo el valor de decírselo. Cada vez que lo veía, su corazón se aceleraba, pero se forzaba a actuar como si nada pasara. Cuando él se marchó a otra empresa, Nuria se sintió con un vacío tremendo, no ocurrió nada entre nosotros y aún así tengo la sensación de que he perdido algo. Ese tipo de sufrimiento es más habitual de lo que creemos. No se trata de un luto por alguien, sino por una oportunidad que no se dio. Cuando el amor duele antes de comenzar, lo que realmente nos hiere es el temor a abrirnos, a cometer errores, a volver a experimentar emociones intensas, pero también duele no arriesgarnos. Duele contenerse, duele el silencio, duele mirar hacia atrás y preguntarse ¿y si me hubiera atrevido? El amor no siempre llega en el momento en que estamos listos. A veces surge cuando aún tenemos las defensas alzadas, cuando no confiamos del todo, cuando la razón dice que no, pero el corazón ya ha dicho que sí. Y ahí es donde comienza la verdadera enseñanza. Aprender a no dejar que el miedo tome las riendas, porque el amor no nos destruye. Lo que realmente nos hace daño es reprimir lo que sentimos. El amor no siempre tiene un final feliz, pero negarlo siempre acaba mal. Y a veces la mayor valentía no radica en expresar lo que sentimos, sino en permitirnos sentirlo sin escapar. Hay algo que parece ser común en la manera en que el amor se oculta. Todos, en algún instante, hemos tratado de disimular lo que sentimos. A veces es porque no queremos enredar las cosas, otras veces porque creemos que no seremos correspondidos o simplemente porque nos aterra que la otra persona se entere de cuánto nos importa. Pero, aunque las palabras digan lo contrario, hay pequeños gestos que lo dicen todo. Lo observo a menudo en las consultas. Gente que me comenta, no hay nada entre nosotros, solo me cae bien. Y sin embargo, describen cada detalle del otro con una precisión que solo puede venir del cariño. Recuerdan frases, miradas, gestos, la ropa que llevaba puesta, el tono de su voz. Nadie recuerda así a alguien que no le importa. El amor reprimido se manifiesta en la obsesión por los detalles, en ese intento de encontrar explicaciones lógicas, algo que en realidad no las tiene. Una de las señales más claras es la contradicción. Esa persona que te ignora, pero siempre busca estar cerca de ti. Que aparenta estar distraída, pero está atenta a cada uno de tus movimientos, que te habla con una frialdad aparente, pero su mirada se suaviza en cuanto sonríes. Es un tira y afloja inconsciente de acercarse y alejarse, de mostrarse y ocultarse.
Es el cuerpo que quiere avanzar mientras la mente se resiste. Otra actitud común es la ironía. Aquellos que sienten pero no se atreven a expresar lo que sienten, a menudo utilizan el humor como una especie de escudo. Hacen chistes, comentan con sarcasmo, intentan convertir en risa algo que les resulta demasiado abrumador. Es una forma de manejar la emoción sin reconocerla. Pero detrás de cada broma hay un anhelo que quiere salir, un cariño que no se atreve a mostrarse abiertamente. También está esa atención exagerada, disfrazada de desinterés. Personas que dicen no estar interesadas, pero lo observan todo, que conocen tus horarios, tus rutinas, que recuerdan detalles, pequeños, aunque juren que no piensan en ti. Así funciona el cerebro enamorado. Siempre estamos buscando señales del otro, incluso cuando intentan ocultarlo. Recuerdo a una paciente, Silvia, que tiene 43 años, me contaba que un amigo suyo siempre afirmaba que solo la veía como una hermana, pero no dejaba de buscarla. La llamaba por cualquier motivo, le pedía su opinión, le preguntaba cómo estaba y luego se justificaba diciendo: «Es que me caes bien, eres fácil de hablar». Un día ella le soltó: «Si no te importo, ¿por qué siempre apareces justo cuando intento olvidarte?». Él se quedó callado. A veces el cuerpo y las acciones hablan mucho antes que las palabras. El temor al rechazo puede llevarnos a actuar de manera opuesta a lo que realmente sentimos. Hay personas que parecen frías porque en el fondo tienen miedo de mostrarse demasiado cálidas. Se alejan no porque no deseen estar cerca, sino porque temen perderse en esa cercanía. Esa ambivalencia es una forma de protegerse emocionalmente. Es como decir: prefiero que no se note lo que siento. Así, si me rechazan, no me dolerá tanto. Sin duda se percibe igual. Y es que el amor, incluso cuando lo ocultamos, produce energía, una tensión que se puede notar, una vibración en el aire. Te das cuenta cuando alguien te observa más tiempo del que es necesario, cuando se ríe sin razón aparente o cuando busca cualquier excusa, por pequeña que sea, para hablar contigo. Aunque lo niegue, su actitud lo delata. Desde un punto de vista psicológico, esto tiene su explicación. Cuando nos enamoramos, el cerebro combina el deseo y el miedo en una misma respuesta. Se activan al mismo tiempo las áreas relacionadas con el placer y el peligro. Por eso, estar cerca de esa persona que nos atrae puede provocar una sensación muy intensa, casi abrumadora. Nos sentimos atraídos, pero a la vez en alerta. Queremos acercarnos, pero también escapar. Esa mezcla puede resultar confusa, sobre todo si hay experiencias pasadas que nos causaron dolor. Algunas personas creen que el que se aleja no siente nada, pero muchas veces es todo lo contrario. Quien más se reprime suele ser quien más miedo tiene a lo que siente. Y ese miedo está relacionado con la intensidad del deseo. Así que, si alguna vez te has cuestionado por qué alguien actúa de manera tan contradictoria contigo, tal vez la respuesta sea más simple de lo que piensas. Siente, pero no tiene idea de cómo gestionarlo. El amor oculto tiene su propio idioma. No se expresa con palabras, se percibe, no se exhibe abiertamente, pero se deja ver en cada gesto, en la forma de mirar, de hablar y de recordar. Y cuando te das cuenta, aunque no haya palabras, lo sientes, porque hay cosas que el alma capta antes que la mente. Cuando sospechas que alguien está enamorado pero no se atreve a manifestarlo, lo primero que suele surgir es la confusión. No sabes si acercarte o mantener la distancia, si provocar una reacción o esperar a que la otra persona dé el paso. Es un terreno complicado, ya que cualquier error puede hacer que esa persona se cierre aún más. Por eso, lo más relevante no es descifrarlo, sino comprender lo que sucede en su interior. He observado en numerosas ocasiones este tipo de situaciones. Dos personas que se sienten atraídas, pero ninguna se atreve a expresarlo. Uno envía una señal, el otro no la percibe o finge no darse cuenta. Así, ambos terminan frustrados, malinterpretándose y distanciándose. Lo curioso es que no falta el sentimiento, sino la seguridad emocional. Y eso solo se logra con tiempo, empatía y una presencia serena. Si notas que alguien actúa de esta manera contigo, lo primero es no ejercer presión. No preguntes de manera directa: «¿Te gusto?», ni intentes forzar una confesión. Quien siente temor no responde bien a la presión, se bloquea, se encierra y se pone a la defensiva. En cambio, si percibe tranquilidad, si siente que no lo vas a juzgar, poco a poco se va relajando. El amor, cuando tiene miedo, necesita un ambiente seguro para poder mostrarse. Un paciente, Andrés, de 47 años, me comentaba que llevaba meses
saliendo con una mujer que claramente lo deseaba, pero no lo reconocía. Ella era cariñosa y atenta, pero cada vez que él intentaba hablar sobre lo que sentían, ella cambiaba de conversación. Andrés decidió dejar de insistir y simplemente estar presente. Le mostraba con pequeños gestos que le importaba. Un mensaje, una mirada, un detalle, sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, ella comenzó a confiar y en una tarde sin planearlo, le confesó que le daba miedo volver a sentir. A veces, la paciencia sana lo que la insistencia empeora. Cuando alguien se siente avergonzado de sus emociones, no es porque no le importes, sino porque se siente vulnerable. Quizás ha tenido experiencias donde mostrar amor le trajo dolor. Tal vez aún lleva consigo la idea de que amar significa perder el control. Por eso, más que buscar respuestas, lo que puedes ofrecer es comprensión. También hay algo clave. No te dejes llevar por el juego de la interpretación constante. No te obsesiones con cada gesto, cada mensaje o cada silencio. Eso solo genera ansiedad y te aleja de tu centro. En lugar de analizar, observa desde la calma. Pregúntate cómo me siento yo en esta conexión. Si te hace sentir bien, si te inspira ternura y tranquilidad, quédate presente. Si te provoca inseguridad constante, tal vez no sea el momento adecuado. El amor saludable no necesita adivinanzas, pero hay situaciones en las que una de las partes requiere un poco más de tiempo para sentirse segura. En esos casos, tu papel no es presionar, sino acompañar. Hazle ver que no tiene que fingir, que no será juzgado por sus sentimientos, que no pasa nada si comete un error. Recuerdo una paciente, Elena, que tiene 50 años, que me compartió algo hermoso. Me enamoré de alguien que no sabía cómo amar y lo único que hice fue quedarme cerca sin exigir nada. Con el tiempo, esa persona comenzó a mostrarse tal como era, no porque lo obligaran, sino porque sintió que no necesitaba protegerse. Eso es lo que realmente abre el corazón, sentirse seguro. Si notas que alguien te quiere pero no se atreve a demostrarlo, el camino no está en apresurarse, sino en cuidar el ritmo. En ocasiones solo hace falta una mirada prolongada, una charla serena o simplemente decir algo como «me encanta pasar tiempo contigo». No se necesita más. Las emociones requieren su propio espacio para desarrollarse y cuando se sienten aceptadas encuentran la manera de manifestarse. Y si luego de todo eso la otra persona aún no se atreve, ten presente que no puedes curar el miedo ajeno. Puedes motivarlo, pero no puedes vivir su proceso por él. El amor maduro tiene la paciencia de esperar, pero también sabe dejar ir, porque cuando es genuino no requiere de certezas para existir. Se basa en la presencia, en la dulzura y en la tranquilidad que brinda el saber que has hecho todo desde el afecto. A veces, quien aparenta alejarse, en realidad solo está aguardando que alguien lo mire sin juzgar. He reflexionado mucho sobre esto, sobre cómo el amor, cuando se oculta, no desaparece, simplemente permanece en silencio, esperando el momento adecuado para salir. Es interesante notar que las personas que más temor sienten al amar suelen ser, a menudo, las que tienen una comprensión más profunda de lo que significa el amor. Sin embargo, han aprendido a resguardarse, a reprimir sus emociones y a no mostrarse en exceso. He atendido a hombres y mujeres de diversas edades que llegan a la consulta con una mezcla de orgullo y melancolía. Me comentan, ya no creo en el amor, pero curiosamente cuando mencionan a alguien en particular, su voz se llena de luz. En el fondo, todos anhelamos lo mismo, que alguien nos mire sin apuros, sin expectativas, sin exigirnos ser perfectos, que nos acepten tal como somos, con nuestras peculiaridades, nuestras historias y nuestras cicatrices. Y es que el amor, cuando se vive sin vergüenza, se convierte en una forma de libertad. No de esas libertades que se gritan a los cuatro vientos, sino de las que se sienten en lo más profundo. Es la libertad de ser uno mismo ante otro sin temor al rechazo, de poder decir, esto soy yo, sin preocuparse si será suficiente. Amar de esta manera no implica perder el control, sino que significa confiar. Confía en que si el sentimiento es auténtico, no hace falta ocultarlo. Me acuerdo de Julia, que tiene 56 años. Pasó mucho tiempo sin abrirse a nadie tras un divorcio complicado. Un día me comentó que había conocido a alguien, pero le daba miedo que la viera tal como es ahora. Le pregunté, ¿y cómo eres en este momento? Se quedó callada y me respondió, más auténtica. Le sonreí y le dije, entonces es el momento perfecto para amar,
porque cuando dejamos de actuar, el amor duele menos. Amar no siempre significa que haya un final feliz, pero siempre trae consigo lecciones. Incluso esos amores que nunca se expresan, que se quedan en una mirada o en un pensamiento, tienen un valor enorme. Nos recuerdan que aún somos capaces de sentir y que a pesar de los temores, el corazón sigue latiendo. Y si estás escuchando esto y piensas en alguien, tal vez alguien que te hace sentir sin necesidad de muchas palabras, no te castigues por ello. No hay nada de malo en sentir. A veces la vida no requiere grandes declaraciones, sino pequeños gestos de presencia. Observa, presta atención, permanece, porque hay amores que no requieren estruendo, solo sinceridad. Así que si has llegado hasta este punto y deseas continuar aprendiendo, te animo a que veas el próximo vídeo. Únete al canal.